Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea que usted quiera, que a qué hora se está viendo este programa que para usted, para mí es un placer, espero que para usted también, La Rapé Entrevista, y estamos aquí platicando con mi querido amigo Juanjo. Juanjo, ¿qué? Juanjo Sánchez, Juanjo Juan Sánchez. José Sánchez. Tengo tantos años de conocerte Y siempre es que siempre se Juanjo. llama Juanjo. Es el gran Juanjo, es un gran amigo del Chamuco desde hace 1000 años, desde que existe el Chamuco, desde 2007 yo lo conozco. Y bueno, es un placer tenerte aquí otra vez para platicar ahora de la CNDH. Ahí está ahorita el tema en boga, hay ahorita una rebatinga, es el último coto como que de poder que como que andan ahí queriendo rescatar, según ellos, ¿no? Como que está la cosa que arde. Interesante. Cuéntanos un poquito, mi querido Juanjo, bienvenido. Pues primero que nada, gracias, mi estimado Rafael. Mi estimado Rapé, sí, desde el 2007, 2007 te ¿verdad? conozco, desde La Muela, desde Desde ahí en la UNAM, La ahí, Muela y aquella luego presentación, Querétaro sí, y cómo no. bueno, Pero cuéntanos, a ver, vamos por partes, como dicen en la Buenos Aires, vamos vámonos por partes. ¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un poquito de su historia y sus antecesores directivos, presidentes? Porque más o menos de eso se trata el tema. interesantísimo, ¿no? Porque hoy, el 15 de noviembre, se termina este periodo de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hoy está en el debate público, menos público del que yo creo que debería Exacto. de ser, esta elección. Y sobre todo, cuál es el camino que debe de seguir esta comisión para cumplir realmente su función sustantiva, que es la protección, defensa de los derechos humanos de todas las personas que viven, habitan o incluso transitan por este país, Ujú. ¿no? Pero, qué buena pregunta haces respecto a esta historia, que es algo que hoy no se está poniendo en el debate. Ujú. ¿Cuál es el contexto histórico de la creación de la CNDH? Recuerda que la CNDH es creada por Carlos Salinas de Mira Gortari. nada más. En ¿Bajo la- qué argumento Bajo o el argucia? argumento y los argumentos de la creación de muchos de estos organismos autónomos para darle cabida a la democracia en nuestro país y cumplir algunos objetivos que les habían planteado incluso desde el gobierno de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre No Comercio. teníamos antes, y eso que la Constitución de los artículos de los derechos Antes eran humanos garantías eran garantías, ajá, individuales, pero existen desde el pasando la Segunda Guerra Mundial, 17. desde el Bueno, 17. pues sí, en nuestra constitución, que es una Sí, constitución de avanzada, en las garantías individuales ya están contemplados, digamos, los derechos ok, sociales, ¿no? Es una constitución de avanzada porque en 1917 se plantean derechos sociales, aunque no se llamaran así. muy bien, Es decir, los derechos sociales existen de siempre, o los derechos humanos, solo que no se llamaban así. para que se Cuando vayan en enterando. los años 70 las madres o personas que se dedicaban a la lucha por la democracia, que dieron su vida, o en la búsqueda de desaparecidos, a fin de cuentas eran defensores de derechos Ah, humanos. No se les llamaba así. no, eran incluso Pero repudiados como por hoy el Estado. es la institucionalización del término defensor de derechos humanos, hoy todos son defensores. Mm, Está bien, todos debemos de ser así defensores porque es, defendemos los derechos incluso del pero, vecino. pero de todos, De no de unos todos. cuantos. Exacto. Entonces, la construcción de la CNDH viene de ahí, a tal grado que su primer presidente, recuerden que fue Jorge Carpizo. El gran Jorge Fis- Capizo, fiscal, abogado, y que creo es que no decir, dejó muy buena huella. es decir, personajes policíacos, Así es. no de derechos humanos. Un policía al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Personajes policíacos que además no solo era el titular. En aquellos años de Jorge Carpizo, hace poco tiempo la propia CNDH comentó cuando quitó el cuadro de Jorge Carpizo Lo de quitaron su por fin. edificio principal, claro, en su edificio principal Aplauso. quitaron, porque un policía no puede ser
la imagen de la defensa de los derechos humanos. Es que no era cualquier policía, No era cualquier policía. ahijado de Gutiérrez Barrios, tengo entendido. Bueno, en la construcción de la CNDH está Fernando Gutiérrez Barrios. Hay una foto No, icónica man. de Fernando No, Gutiérrez también. Barrios. ¿Y esa no la han quitado? Con Jorge Carpizo. No, me refiero a una foto icónica que existe ahí en Ah. medios, que se puede consultar, Claro. es un poco difícil, pero uno de los constructores de la CNDH es Fernando Gutiérrez Barrios. Ese personaje es súper No, obscuro, manches. uno de los más oscuros en que nuestro ha tenido la historia de país, este país en porque los es años el 70, policía 80. que estuvo siempre ahí, el que construyó además, Mm. parte del 68, Así es. ¿no? Que construyó las policías, que Así fue es. el de la DFS Dirección Federal en de estos Seguridad. momentos tan terribles de represión, de verdadera represión, porque ahí sí había un mandato Ya era como el García Luna de ese institucional. entonces, mano. Yo creo que era como la... Sí, o peor. O peor. No, porque era era el superpolicía. Era superpolicía Era el entonces. que conocía de todos. Bueno, Fernando Gutiérrez Barrios está con Jorge Carpizo. Bueno, Y Jorge Carpizo contrata incluso para la CNDH, imagínate lo que te voy a contar. Contrata ex policías, exfuncionarios de la Procuraduría General de la República, pero también de la Dirección Federal de Seguridad, como elementos de la CNDH. Es decir, como trabajadores. Es decir, el torturador luego te va a hacer la investigación para que te defiendan los derechos humanos. Ese es el contexto de la CNDH, el contexto de una farsa. Decía doña Rosario Ibarra que era, no recuerdo bien la frase, pero pues eso era una monstruosidad lo que habían hecho con esa institución. Y luego sigue siendo así. ¿con quiénes más? Porque después yo me Bueno, acuerdo de un Soberanes que claro. estuvo involucrado en la violación. ¿De dónde viene Jorge Carpizo? A ver. Además de ser un policía. Se vuelve una mafia. La CNDH termina siendo el coto de poder de una mafia incrustada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra mafia. Sí, las mafias de las burocracias, mafias, ¿no? sí, Las sí, universidades. sí. Pues no, pero el Instituto de Investigaciones Jurídicas es el coto de poder de ellos durante 30 años. Durante 30 años el instituto pone a los titulares o ponía a los titulares de este organismo. Soberanes. José Luis Soberanes. Que es el último que se pudo reelegir. El último que se fue. ¿Y se acuerdan del escándalo de la señora Ernestina Asensio, violada por unos soldados del ejército y que le lavaron la cara al ejército en ese momento diciendo que había sido, ella había muerto por una gastritis. Una gastritis. Terrible. Que además el fiscal, o sea, los peritos de Veracruz habían dicho que había sido había sido violada tumultuariamente y golpeada. Que muere por eso. Así es. No, en la CNDH de ese entonces ocultaron eso y se fueron con la visión y la versión de la Procuraduría General de la República, que había muerto por gastritis. Por gastritis. Es de Vox Populi que Así eso se le reclamó muchísimo a Sí. ese gobierno asesino de Felipe Calderón. Así es. Donde sí mandaban Así y es. donde sí había mandatos para que el ejército hiciera el mayor terror posible. Absolutamente. Yo creo que uno de esos libros maravillosos para entender el terror que se instauró en nuestro país en aquella década y parte de la siguiente es ese gran libro de Federico Mastrogiovanni de Ni vivos ni muertos, Así es. donde plantea precisamente la política del terror. Bueno, hay otros más, ¿no? Sí, Carlos sí, Paz, sí, etcétera. sí. Pero Carlos Ernestina Asensio. Montemayor también. Sí. Claro. Sí, yo quería dar una Alguno, referencia más reciente. Porque... No, y que es un librazo. Federico es un gran escritor, le recomiendo mucho, incluso su último libro también. Sí, maravilloso, de Ayotzinapa. Bueno. Y entonces Soberanes, que es terrible ese como titular de la CNDH, ¿no? Luego, ¿quién sigue? Plasencia. Raúl Plasencia. ¿González Plasencia? No, ¿o Raúl Plasencia. Raúl Plasencia. ¿De dónde viene? Del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Él le tocan otros casos.
Le toca a Tlatlaya, Mira nada más. por ejemplo, Mira nada más. entre otros. Entre otros. Entre muchos de estos terribles del periodo calderonista, Ajá. que es donde tiraban realmente a matar, Claro. donde había una orden directa de acábenlos, ¿no? Por ejemplo, de que la violación sistemática a los derechos humanos era algo cotidiano. Y luego de él viene, se me olvidó el nombre, el anterior a la actual presidenta, ¿no? Ahorita lo buscamos. A ver. Ajá, Bueno, después de Raúl Plasencia viene Luis Raúl González Pérez. Dale, sí, sí. ¿De dónde viene José Luis González Pérez? No. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También. Pero no solo eso. ¿Quién fue uno de los fiscales del caso? No me dejarás mentir, pero estoy seguro que él fue uno de los fiscales del caso Aburto, ¿recuerda? Mira nada más. Oh. Y también, si mal no recuerdo, estaba ahí ligado en algún momento con el caso de La Paca. Es una... Ese del surrealismo mexicano. El surrealismo mexicano. Es un evento, una serie de eventos desafortunados, lamentables, patéticos, de vergüenza nacional, en donde la Procuraduría, la PGR en ese entonces contrata a una vidente, la Paca, para encontrar el cráneo con bisagra, creo. Sí, Porque era un cráneo totalmente plantado de Muñoz Rocha. Manuel Muñoz Rocha. Manuel Muñoz Rocha, sí. Pues un cuerpo que nunca se encontró realmente, pero vaya, precisamente ese ligado tipo de... con el salinismo. El salinismo, el Raúl salinismo Salinas, ligado a esos asesinatos. Y el... Ay, se me olvidó el nombre de Raúl. ¿O de quién? Del otro involucrado. De Córdoba Montoya. No, el papá de la chava esta que está priista. Se me fue su nombre, ahorita no te preocupes. De un nombre medio francés. Se me olvidó ahorita su nombre. El caso es que vaya fichitas que han estado al frente de vaya lavadero de caras, porque básicamente se instauró esta institución no para defender los derechos humanos, sino para lavar caras. Claro, para hacerlo un coto unido. Asociados, aliados a un poder muy oscuro, varios poderes. No sé si tú habrás conocido cómo funcionaba la comisión, ¿no? Donde además no hacían su tarea sustantiva. Su tarea sustantiva es emitir recomendaciones. Es proteger y defender los derechos a través de la prevención, es verdad, que no es una recomendación, y luego a través de las recomendaciones sobre todo. Exacto, se supone que incluso también les da cursos a funcionarios, a policías, a ejércitos de derechos humanos. A ver, compadres, vamos a llevarnos chido. Sí, y estoy de acuerdo, vale. Pero lo único que hacían era usar el presupuesto para viajes, para gastarlo en promoción personal. Bueno, el presidente Luis Raúl González Pérez tenía un séquito que lo seguía a todas partes para la promoción personal. Iba a Chihuahua y traía 30 personas, solo para los eventos. Se la pasaban en eventitis. Eso era la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La comisión servía para que, además, con salarios que... No digo que son los de la Suprema Corte, pero la mitad. Pero la mitad ya es un chingo. Claro, estaban arriba del presidente de la República. Claro. Hasta en la actualidad es que cumplen con la ley de austeridad y con la ley de donde al fin cobran menos, como debe de ser que el presidente, ahora la presidenta de la República. Entonces era un coto de poder. Por eso, en el 2019, cuando eligen a la maestra Rosario Piedra Ibarra, pues ya te imaginarás la parafernalia que se crea, la misma que hoy están creando estas organizaciones que han sido beneficiadas de la CNDH. ¿Por qué lo digo? Porque históricamente la CNDH, por ejemplo, además de visitadurías, tienen programas especiales. Y estos programas especiales son de atención a grupos específicos. Como estos. Como personas con discapacidad, como de la diversidad, como niñas, niños, adolescentes, entre otros tantos, ¿no? Bueno, periodistas, en fin, tiene diversos programas. No voy a ahondar en todos, ¿no? Sí, pero sí. ahí está en la estructura de la CNDH. ¿Quiénes ponían
¿quién crees que ponían a los titulares de estos programas? La Estas CNDH, organizaciones. claro. Estas organizaciones, el Centro PRO, Artículo Ujú. 19, en fin, de diversas. Voy a mencionar esas dos porque me parecen las más terribles y patéticas que pueden existir recibiendo, bueno, y México Unido contra la Delincuencia, imagínate, y todo Ujú. toda esta runfla, Ujú. casi nadie usa esa palabra, No, 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 qué bonito que la esa rescatemos. runfla Los mequetrefes. sí, de grupos que han usado el presupuesto público para beneficiarse, Ujú. pero que hoy además, algo que dijo en su momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, muy bien, creo yo, porque Ujú. eso es algo que hemos combatido y tú conoces muy bien, de dónde además provienen recursos de estas organizaciones que terminan siendo en muchos casos golpistas, Así es, de ¿no? Estados Unidos. Y aquí ustedes han hablado muchísimo de Ujú. esa guerra que existe, del golpismo mediático, del Ujú. golpismo que existe a través de los recursos de organizaciones que reciben de de la USAID. USAID De los o USAID, de de la la, NED. ajá, de la NED. ¿Quiénes reciben de eso? Pues artículo Artículo 19. 19, el PRO, Mira, México Unido contra la qué Delincuencia, casualidad. Mexicanos contra la Corrupción. Ajá. ¿Quiénes tienen el mismo discurso? Pues ellos. Ellos. ¿Era correcto que el presidente los combatiera de alguna manera? Sí. Claro. Creo yo que eh, éticamente tenía que hacerlo, porque estas organizaciones terminan recibiendo, imagínate, por ahí, por cierto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no voy a decir presidida por quién, también recibía, incluso hizo nexos y convenios con la USAID. Mira. Es decir, con organizaciones que se han dedicado en este mismo país y en toda Latinoamérica a crear organizaciones golpistas, netamente golpistas en Venezuela, netamente golpistas en Guatemala, netamente golpistas en todo el hemisferio, pero que luego además te dan recursos para la Ah, democracia. sí, 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 lo requetecé Lo perfectamente bien. sabes. Perfectamente Entonces, bien. Me la tocó CND... ver cómo tratan de enchularte la oreja y buscar ahí el puentes, ¿no? Agentes, informantes, que se vuelven informantes cuando les gusta ahí el privilegio y la chingada. Hay varios ejemplos, hay varios ejemplos. Claro, y de eso proviene. Y de ahí proviene, esta es la historia de la CNDH, una historia de policías, de ocultamiento de verdades, Ujú. de ocultamiento, como en la guerra, en la mal llamada Guerra Sucia, donde Carpizo ocultó información y expedientes, donde Ernestina Asensio fue víctima Ujú. de lo más deleznable de Soberanes, donde luego con Tlatlaya, luego con Ayotzinapa, ¿quién creó la oficina de Iguala? José Luis, ¿no? Ujú. El anterior, para llevarla hacia la verdad histórica Ujú. de Ujú. Pues sí, del Peña gobierno de Peña Nieto Nieto y de Murillo y Karam de y todo Murillo esto, sí. Karam. Estaba lleno de ellos. Ellos eran los que tenían incluso pase de picaporte en la Comisión Nacional, imagínate, en la inauguración hay un video maravilloso donde develan este cuadro de Carpizo. Es Lo vi, lo casi, vi, lo vi, lo vi, lo vi, ¿no? Qué bueno, bárbaro, ¿no? El héroe Diego nacional. Fernández de Ceballos, casi Oh, besa sí, nada más porque estaba el la cristal, pero cortina. besaba el cristal porque son sus próceres. O sea, Claro. imagínate cuando le cambiaron el nombre a Marco Antonio Lanz Galera y que le quitan ese símbolo Claro. perdón, de un personaje ligado a la La represión, nefastez. ¿no? O sea, ya solo falta que después, bueno, como ahora que también los priistas terminan pidiendo o diciendo que los estudiantes pobres hay que respetarlos y no a la represión, los mismos que hicieron la represión en En el 1968, etcétera, 71, etcétera, y sí, durante de las tantas rurales. décadas. Juanjo, vaya contexto. Ya se va dando cuenta por dónde vamos, porque uno de los argumentos que están usando muchas de estas organizaciones y obviamente la oposición en contra de la reelección, de la reconfirmación, de la rectificación de Rosario Piedra es la de que está muy ligada al morenismo.
¿Con qué pinche cara se atreven a decir eso? Pero vamos a un corte de estación, por favor, no se vaya porque esto ya se puso bueno. Dele like y suscríbase, ya lo sabe. Amigos y amigas, ya estamos de vuelta aquí, seguimos platicando con Juanjo Sánchez y estamos platicando de la autonomía de la CNDH y de la tan llorada autonomía que nunca ha existido y que ahora están haciendo la de a tos y de que desgarranse las vestiduras. Y a ver, cuéntanos ahora, me gustaría mucho saber el paso, lo que sigue. lo que sigue. Pues mira, como te decía al principio, el 15 de noviembre termina. En estos momentos, pues pronto el Senado dará a conocer la terna de quienes competirán para ser los titulares o la ratificación del actual titular, la maestra Rosario Piedra Ibarra, para que esté otros 5 años. Así es. ¿No? Uh-huh. ¿En qué está? En ese proceso en el cual aún el Senado tiene que decidir cuál va a ser esa terna. Ya está, ¿no? Aún no está. No está. No, aún no está. Yo creo que estará en estos días. Perdón, ya hay varios candidatos. Fueron 48 los que se Ajá. registraron para competir. Uh-huh. Algunos desconocidos, pero bueno, no son muy conocidos, más que desconocidos. Otros personajes muy obscuros también, como expresidentes de comisiones estatales. Voy a poner uno. Uh-huh. El expresidente o presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Puta madre. El de Morelos, muy amigo del fiscal Aquel. que encubrió El asesinato, el feminicidio de esta chica, se fue su nombre. Se me fue el nombre también, uh-huh, de esta chica que fue dejada sin vida, en la asesinada carretera en la Ciudad de México. Así es. Y dejada en la carretera en Morelos. Uh-huh. Bueno, su amigo es el titular. Mira nada O más. personajes también muy obscuros como el de Puebla. Mira nada más. Entre otros tantos más. Uh-huh. Algunos no son ¿Con muy qué cara? conocidos. Exacto, bueno. Y ahí hubo 48 que se registraron. Ajá. Y ya pasaron por un periodo de comparecencia en el Senado uh-huh, para que planteen cuál es su proyecto. Y claro, las preguntas de los panistas priistas obviamente es: ¿y cómo rescatará a la CNDH, su autonomía? Y la otra gran cantaleta: hoy sí vivimos, según ellos, una grave crisis de derechos humanos. Sí. Y eso es lo que hay que desmentir. El uso del poder, las Fuerzas Armadas, claro que van, el ejercicio de su poder es muy posible que haya abusos, que se extralimiten, es normal. Para eso está, entonces, pero no pueden decir que es lo mismo, que vivimos se vivió en décadas pasadas donde había órdenes directas. Grave crisis de derechos humanos lo han venido mediatizando y, digamos, simplificando e incluso frivolizando. Así es. Claro, imagínate que en todas las audiencias, 0 medios, 0 pocos senadores, senadoras, pero eso sí, cuando llegó el día viernes la presidenta de la CNDH, ¿qué crees? Llegaron los más furibundos, groseros del PAN y del PRI, los hooligans y los medios. Uh-huh. Que también son bastante hooligans. Que son hooligans, e incluso me tocó ver al de Latinus opinando ahí. Claro, tienen una postura, son pagados por estas organizaciones. Claro. Antes de eso hubo un parlamento abierto con organizaciones de la sociedad civil, ya sabes tú qué tipo de organizaciones. Una de ellas, ya lo mencionaba, fue el PRO, que convenientemente sacó hace unos 15 días un informe sobre el actuar
de la CNDH. Ujú. Ay, yo no lo recuerdo que lo hayan sacado justo antes de que se reeligiera tanto Soberanes como No. Luis Raúl González Ujú. Pérez o Raúl Plasencia, etcétera. Qué raro, ¿no? Qué raro. Se les habrá pasado. Yo creo que Mm. no, Algo. no tenían el personal suficiente. Ah, Y bueno, artículo 19, que yo la verdad es que con artículo 19 sí, ya. tengo de veras, bueno, Yo aprendí tanto en estos años de artículo 19. exacto, Tanto, conociéndolos desde adentro y luego ver exacto. cómo se las manejan, que puedo, que con Con, uso de con, razón, con con todo. Leopoldo Maldonado Mm, diciendo la grave crisis, sí, es terrible muchas cosas que viven los periodistas, no es lo sí, mismo. Y pero no es lo muchas mismo. cosas son una cuestión de esta podredumbre que se intenta limpiar porque revertir una política de terror, una política que se implementó sobre todo, digámoslo claramente, en el periodo de Felipe Calderón. Claro que con Fox ya se veía, pero porque ya estaba el superpolicía, Genaro Claro. García Luna, pero con Calderón pues obviamente se magnifica y revertir. Por eso lo que hoy se plantea como construcción de paz es fundamental, como una política de Estado, la construcción de paz y respeto a los derechos humanos, no solamente hoy desde la CNDH, sino también desde una política bien establecida del gobierno de la presidenta Claudia Hay una Sheinbaum. voluntad política. Claro, es la Clarísima. construcción de paz que se atienden las causas, que se Ujú. atienden las El razones. Sistema Nacional de Cuidados está Por ejemplo, totalmente o involucrado en jóvenes eso. construyendo el futuro. Totalmente Sí, involucrado. pero claro, se amplifica y tú lo sabes, los que hemos venido discutiendo sobre medios durante mucho tiempo, pues claro, la amplificación del discurso o de lo que hoy les encanta llamar narrativas, la narrativa, yo digo el discurso, la amplificación del discurso de estas minorías, Ujú. que es el PAN, el PRI y los medios, es mayor. Entonces amplifican el ruido de, no hombre, la CNDH está terrible, no hay autonomía, estamos en el desamparo. Claro, ellos quieren que la CNDH fuera la que llevara su agenda política de derechos humanos. Por algo van y presentan miles de cosas a la Comisión Nacional, que porque el presidente le dijo señora a Xóchitl Gálvez, no la llamó licenciada, maestra, doctora en ciencias ambientales, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, ¿qué está ahorita? Ese ruido, porque está en proceso la ratificación o la elección de un nuevo titular. ¿Qué es lo que quieren? Que pongan a uno que les De convenga. los suyos, sí. ¿Por qué? Ujú. Porque lo hemos visto con todos los organismos autónomos. ¿De quién son? De aquellos. De la De la oposición. Es el oposición. último reducto que tienen, no solamente para recibir recursos, hombre, por eso están pegando el grito en el cielo con la Suprema Corte y todo el Poder Judicial. Por eso es que el INAI lo necesitamos tanto, porque la transparencia, ¿sabes lo difícil? Yo me he hecho también muchísimas solicitudes de transparencia, etcétera. No sirve, no sirve, realmente, o sea, no digo que no pueda servir, que sirva en determinadas cositas, pero realmente es un instituto oneroso, Elefante blanco. ¿no? Y así podemos hablar de cómo tienen el poder en todos estos institutos y organismos autónomos que se crearon, como la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, Ay, sí. se me está. Ajá. Bueno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión esa Reguladora ni de sabía que Energía, existía, son de sí. estos que están La de planteados energía para la sí la conozco, desaparición. sí, claro. O sea, dentro de los organismos que se plantean deberían Sí. desaparecer o que retome su función. Sí, Las secretarías que les corresponde claro. es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el INAI, La COFETEL. la COFETEL, Ujú. la COFESE, Ujú. entre otras más que ahorita se me olvida. Entonces, ¿en qué estamos? En el momento estelar del ruido para incidir, quieren incidir en la elección de la titular
de la CNDH. Están haciendo una campaña mediática para decir no a la ratificación de la maestra Rosario Piedra porque su militancia partidista, según ellos, porque no cumple los requisitos, porque hubo un fraude, se atrevió a decir el canalla de Ricardo Anaya, se atrevió a decir, usted fue electa por un fraude. Maestro, de verdad es que no tienen vergüenza de decir y hablar de fraudes electorales ustedes, cuando vimos 2006, vimos la compra del voto en el 2012, cuando vimos el fraude. No tiene ningún derecho no de decir nada de ese cabrón que no fue es, el que recibió millonadas, carretadas de dinero para aprobar la Ricardo reforma, Anaya, que la hoy, reforma energética de Peña Nieto. que hoy tiene un fuero gracias a que lo metieron de senador, pero en realidad, pues es vergonzoso. Así como es. En eso estamos. Ay, ay, ay. Y sí, porque la mayoría de las personas estas que mencionas, una de ellas, por ejemplo, el impresentable de Carlos Marín, dice, no tropecemos con la misma piedra, haciéndose el chistoso, ¿no? ¿Por qué sí deberíamos de seguir contando con el expertise en derechos humanos de Rosario Piedra? Mira, yo lo único que digo es que ha habido, quieran o no, como en todas las instituciones, casi en todas las instituciones, ha habido transformaciones. Uh-huh. Ha habido transformaciones muy importantes para cumplir con lo que el pueblo mandata, que es cumplir con las funciones, que el gobierno cumpla con las funciones, es decir, que diga que hay recursos, y los hay, y a tal grado que ahí están los proyectos sociales, económicos, de infraestructura, etcétera. Yo creo que yo a título personal te puedo decir que confío plenamente en que Rosario, la maestra Rosario, debe de ser ratificada por lo que han podido hacer durante estos años, que no es fácil, porque no es fácil revertir estos cotos de poder. Lo vemos en muchas instituciones. Y la maquinaria interna, espérate, que hereda, que hay una inercia, que hay que es un elefante reumático todavía medio metido, medio cuerpo en las instituciones. Como si te vas al Infonavit y lo ves, como si vas a Conagua y lo ves. Todas, ha sido esa fue una de las principales batallas internas de todos los titulares de todo el sexenio pasado. Y todavía hay mucho que hacer. Sí. Todavía falta mucho por hacer. Perfeccionar diría, las cosas. Imagínate la ignorancia desde la que se habló, porque estos senadores, panistas, priistas, hablaban de datos y decían, nosotros tenemos otros datos. Hay un sistema nacional de alerta que no puede ser manipulado, son las quejas que entran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ellos daban otros datos y pues las fuerzas del policíacas o militares no están dentro de ese top 5 de instituciones violadoras de derechos humanos. ¿Quiénes están en el top? No, es el IMSS, el ISSSTE, Bienestar, que por cierto tampoco dan los datos porque dicen, pero Bienestar no se le ha hecho ninguna recomendación. Pues no, porque todas esas... Es que es un monstruo, digamos, claro. La CNDH. Entonces hay muchas formas de resolución de una queja. Una de ellas es durante el trámite. Es decir, oye, quiero poner una queja porque mi abuelito está aquí, no lo quieren atender. Pues la CNDH entra y se resuelve en ese momento. Digamos que es un poco de gestión. Ya. Esas no van a ser una recomendación. Las recomendaciones cuando ya hay un patrón de conducta. Cuando ya se hace la violación. Es decir, okay. Y hay otras formas, incluso la conciliación. Solo eso no hay cuando hay violaciones graves, como las que puede cometer el ejército, las policías, etcétera. Pero las autoridades, fue el IMSS, el organismo administrativo de prevención y readaptación social, es decir, lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, Santa Cachucha, que el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, la Secretaría de Bienestar, incluso el 6º lugar es la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Mexicana de Refugiados, y no están, e incluso dentro de las quejas no está la Guardia Nacional, no está no, en el top 5 no están.
incluso dentro de las quejas que existen a la Guardia, que existen Claro. 1000 y tantas, sí, Claro, sí. no tienen que ver te voy a decir cómo exactamente dice. Tiene que ver a veces con, por ejemplo, en el IMSS, tiene que ver con omitir proporcionar atención médica, Ya, no eso con la sí. falta de medicamentos que Que decían. tanto alega la No, derecha. es que eso voy. Ujú. Es una farsa lo que han venido difundiendo durante los últimos 5 años, así como que el AIFA no servía, así como que la torre de control estaba Chueca. chueca, así como que el Tren Maya no sé Ajá, qué. ajá. Es la campaña mediática, lo mismo en la Sí, la CNDH. narrativa de la Entonces, derecha. ¿por qué creo? Por eso, porque además ha combatido, como decías, ha combatido esas prácticas heredadas de la comisión siendo una comparsa. Hoy dicen, es que hoy es más que nunca es una comparsa porque vivimos una grave crisis de derechos humanos. Yo creo lo contrario. Yo creo que ha combatido No precisamente solo esas tú. prácticas que sí estaban heredadas. Que nos digan, ¿qué masacre ha hecho el gobierno? Que haya una orden que el gobierno mexicano haya dado para abatir a presuntos delincuentes, como en Tlatlaya, como las que vivimos en los años 90, como las que vivimos durante tantas décadas, pero no tan lejanas, como las que vivimos en el periodo de Peña Nieto y de Felipe Así Calderón. es, sobre Que nos todo. digan una, donde haya una orden. Dos, y por lo tanto, que nos digan dónde hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos avalando una masacre cometida por orden. Claro que ha habido violaciones a derechos humanos, sí, pero cuando se refería a que ya no se violen es porque no hay órdenes, porque no hay una política sistemática, organizada desde arriba, desde el Ejecutivo, para decir represión, Ajá, sí. elimínenlos, ejecútenlos, desaparezcanlos, etcétera. No la hay, quieran o no, no la hay. Y esa no es la narrativa que van a querer aceptar jamás, porque entonces se les acaban los recursos a estas organizaciones. Claro. Pues, oye, no se violan derechos humanos o incluso no hay una política de violación a derechos humanos. Pues entonces, ¿de dónde recibo recursos? Yo Claro. necesito decir que vivimos un grave peligro en nuestro país Claro. día con día, porque si no, la USAID no me da dinero. O sea, básicamente el asunto es político. El asunto es político Y y es económico. económico, por supuesto. Sí, Sí, pues sí, ahora sí que sigue el dinero. sí, es lo que hemos venido viendo con cada caso, ¿no? Es decir, el que regresen, me voy a salir un poquito del tema, pero el que regresen los ferrocarriles significa eso. Claro. El discurso, el Ya ruido. están chillando los aviadores, Claro. los servicios de aviación, los servicios de transporte terrestre, autobuses. Pues es que, oigan, perdóname, pero o sea, aunque un país tenga un sistema de transporte ferroviario es fundamental. O sea, y yo no sé de qué se quejan estos cabrones que se la pasan viajando por todo el mundo, donde pululan las vías de tren de pasajeros. Y que resulta ser incluso mucho más barato, mucho más ecológico, Funcional, eficiente, funcional. O sea, perdónenme con todos los demás medios de transportes, pero es el que menos contamina. Es el mundo al revés, ¿no? Sí, totalmente. La Y hipocresía es como total. los medioambientalistas, Así es. que algunos, no todos, No, obviamente ¿qué pasó? conocemos a No, los comunitarios, sí. pero los ambientalistas que se la pasan viajando Sí. y uno diría, ¿saben cuánto Contamina un contaminan con sus avioncito. viajes? Sí. Pero es el mismo discurso facilón que han usado como para defender a la privatización del agua. Así es. O sea, ustedes cuídenla, pero Coca-Cola no. Así es. Con las cerveceras o todo Ustedes eso. báñense en 2 minutos, cuando eso no es nada, ¿no? O sea, no es nada lo que se puede perder de agua con lo que pierden las grandes empresas refresqueras o cerveceras o de mezclilla, etcétera. Así es. Me van a demandar. Las refresqueras sobre todo, ¿no? Y que tanto enferman a los mexicanos. Además, entonces es el mismo discurso facilón, golpista, pero que tiene un fondo, y ese fondo son los recursos también que les puede generar la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en manos otra vez de este tipo de organizaciones serán un peligro. Pero imagínate, y con esto yo creo que es como un punto fundamental, si la oposición
tuviera la CNDH, ¿cuál sería el discurso interno y externo? Este país es una dictadura, pero ahora lo podrían avalar. Y entonces imagínate estas instituciones defensoras internacionales como la ONU, que tanto OEA, hace la OEA y todas estas, la Interamericana, diciendo México, Amnistía Internacional. México se violan los derechos humanos de manera sistemática institucionalizada. Eso es lo que quieren. O sea, ese es el gran riesgo. La quieren convertir en Venezuela, quieren convertir este país, ahora según ellos, en Venezuela, ¿no? Por eso tampoco mal llamándolo así. Por eso tampoco quieren que elimines al INAI. Porque, estimado Rapé, ¿qué vas a hacer sin el INAI? Claro, sí, no. O sin la COFETEL. No sé, porque nunca las he usado, pero solo sé que no sirven de nada. Exacto, entonces lo que yo invito es revisen los resultados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en lo pasado, en lo actual. Yo, por ejemplo, tengo por ahí un dato de cuántas, pues simplemente, ¿no? Cuántas recomendaciones, que es la tarea sustantiva, se emitieron durante cada administración. Y bueno, ahora dicen, pero es que estas no son funcionales, no sirven, no son no son referente como las que hacíamos en nuestras épocas. Pues que me digan cuál, ¿no? Pero fíjate, tan solo del 2019 al 2024 se hicieron 1,007 recomendaciones ordinarias y 134 por violaciones graves. Y en la pasada, con Luis Raúl, hicieron 400 de ordinarias y 30 violaciones graves. Raúl Plasencia, 5 por violaciones graves. ¿Es en serio? ¿En el periodo de Felipe Calderón, 5 recomendaciones por violaciones graves? ¿5? Ahí reclamaban de la misma manera diciendo... más sangriento que hemos tenido en este país. Estamos... Por parte de las instituciones. Yo diría, ¿estamos locos? No es verdad que ahí está el vergonzoso. Dato. 5 durante el periodo más terrible del 2009 al 2014. 5 recomendaciones por violaciones graves y hoy se jactan en decir, es que no hacen. Es que no sirven, es que no cumplen, es que no tal. No, pues es que son de verdad vergonzosos los discursos que usan. Históricamente vergonzoso. Vamos a otro corte de estación, señoras y señores. No se vaya, regresamos con Juanjo Sánchez para seguir hablando de la CNDH. Y ya estamos de regreso aquí en la Rapa Entrevista, en el último bloque para seguir platicando con Juanjo Sánchez, quien nos sigue platicando de la CNDH, Rosario Piedra, y lo que ha hecho antes y lo que podría pasar si la CNDH termina en manos de la oposición, de la derecha, de estos grupos que de derechos humanos parecen no saber nada. Cuéntame. Pues ya enunciamos algunos, pues mira, una de ellos sería convertir en su discurso... El Black Mirror de la CNDH, vamos a ver, ¿cuál sería el Black Mirror de la CNDH? Venezuela sería México, ¿no? Ya institucionalizadamente, sí, claro. Desde una comisión nacional, es decir, desde tu Institución Nacional de Derechos Humanos, llamarían a México Venezuela, Cuba. Y pues se comen niños crudos, ya sabes, claro, que los comunistas y la doctora Claudia Sheinbaum es comunista, judeo-masónica y demás, entonces comerían niños crudos y se violarían todos los derechos humanos, no habría libertad, mira, pero sobre todo, pero eso es lo más terrible, fíjate, la libertad de expresión, no existe, dicen, no existe. Mira, y yo los veo insultando, flagrantemente, insultando todos los días a la presidenta y demás gente. En la caricatura hemos visto, acaba de pasar un caso vergonzoso, absolutamente que es el de vergonzoso, de Antonio Garci. Terrible, vergonzoso. Él cree que eso es humor. Él cree que eso es correcto. Contra Andrea Chávez. Así es.
una senadora. No, y lo ha hecho de pero manera también... que no lo ha hecho solo con ella. Sí, así es. Lo ha hecho contra Rosario Piedra, que ha sido una de las víctimas, uno de Sí. sus personajes favoritos Sí, 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 sí. para mostrar su violencia, su machismo, su misoginia, su odio hacia lo que representa ella. Porque además, el que ella haya llegado a la CNDH representa todo lo que jamás hubiera querido la derecha en un país como el de nosotros, de donde veníamos. Es decir, la hermana de un desaparecido político del periodo de terror en este caso, de Luis Echeverría Así Álvarez, es. ¿no? De esas décadas de terror, pues claro que me representa lo peor que yo como derecha puedo aceptar. Claro. Porque no voy a aceptar que haya habido para empezar, esta represión que sí vivimos. No la voy a vivimos. reconocer eso, sí, si soy ¿Cómo derecha, lo voy a ¿no? reconocer? No, Entonces, no. Hubo orden es y... que además su militancia partidista, ¿los otros no la tenían? No me digan que Luis Raúl, no me digan que Soberanes no la mostró No con credencial, pero bueno, no con o igual algunos credencial. sí, pero no me digan que explico? No, Jorge me digan que no. Carpizo era independiente. No, no. O, O soberanes, o, o sea. o Rocati misma, ¿no? Ándale, sí es cierto, se me olvidaba ella. el otro que fue interino, te acordarás, también fue procurador, creo, No, Madrazo. Madrazo. Jorge Madrazo. Jorge Madrazo, ya ni me acordaba de él. Jorge Madrazo fue procurador de la PGR, claro, en épocas de Fox. Fue con el Fox, sí es cierto. No sé si de Fox o de Cedillo, pero Ah, la madre, creo que de Cedillo. No, ya tengo ni me que acuerdo. hacer más No, memoria. yo hice mis pininos en la caricatura con Fox. Me tocó hacer, o sea, mi formación como caricaturista fue con Cedillo, pero no recuerdo muy bien el gabinete. Pero bueno, no importa. Pero eran muy independientes, Sí, ¿verdad? no, puta, claro. Súper independientes. Y los que hoy, estas Sin organizaciones cadenas. sociales son bien independientes, ¿verdad? Como Marielena Morera, es muy independiente. Ah, la amiga de este cuate De que Felipe. está ahorita en la cárcel. Sí, claro, de En García Estados Unidos, Luna. de García Luna. ¿No? Es muy independiente Carlos Marín. No, hombre, no vayas a hablar mal de él. ¿Cómo crees? Yo me acuerdo. Pues el cuate me dejaba pasar Prócer. todos los cartones. Claro. Todos los cartones que hice de García Luna me los publicaba. Es más, en primera plana. Hay que hacerle un libro Todos que los diga los- cartones de García Luna aprobados por Carlos Marín. Por Carlos Marín, hijo de la... No, prócer de la libertad de Prócer de la expresión. libertad de expresión. Nada misógino. No, ¿cómo crees? ¿Verdad? No, estás hablando de otro Carlos Marín. Sí, No, yo hablaba de Miguel Marín, creo que era un portero de fútbol. Y ¿qué pasaría si llegan? Pues eso, es el plan Mirror sería. Black Mirror. El Black Mirror. El plan Black Mirror de la El plan CNDH Black Mirror para estos señores. sería, somos Venezuela, Somos Venezuela. no hay libertad de Es que, expresión, ajá, exacto. hay presos políticos. Ajá. Es que es la institución idónea para encumbrar esta narrativa. Exacto. ¿Ves la importancia de la CNDH? Esa es la más, sí, claro. Más que cualquier otra, Ajá, más que el sí, INAI, sí. o sea, la Me acaba de caer el importancia de 20. la CNDH Es esa. es amplísima. A través de ella. Porque a través de ella, la oposición, la derecha más rancia del país Se atiza el diría, fuego. claro, imagínatelos mañana diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum, que proviene de las luchas sociales, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, de las luchas Es una dictadora. estudiantiles, es una dictadura. Imagínatelo. Entonces, pero ahora ya no diciéndolo el PAN y el PRI, que pues, es parte de su discurso sí, natural. Pero que lo diga la CNDH de un país. Ese es el tema. Ese es el tema. Este es el tema, señores y señores. Entonces mañana vas a tener aquí a estas, como pasa en Venezuela, que las grandes comitivas de la OEA, las comitivas de la ONU. Luis Almagro aquí metido ya, marchando, Claro. Reforma, al lado de Xóchitl Gálvez y de Claudio X, Ese es codo el a gran codo. tema. Imagínate a Carmen Aristegui, que es hoy la vocera de la derecha, Claro, perdónenme, sí, pero muy gacho. es la vocera, porque No, los otros sí, son sí. nadie. No. Pero no. como Carmen Aristegui Logró la relevancia. logró una relevancia muy mediática, importante, social.
Hoy de es la vocera de la respeto derecha. en algún momento, Ella es ¿o la ya no? vocera. No, hoy ella es la vocera de la derecha, total y absolutamente. Hoy la venía oyendo después de la mañanera. Los egos, señoras y señores, tengan No, cuidado con los con egos. con el ex ministro, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate ese discurso amplificado, ya institucionalizado, de que somos una dictadura, de que en este país no se respetan los derechos humanos en general, no se Ujú. respeta el derecho a la libertad de expresión, Que es lo que la están libertad de arguyendo con la reforma prensa. judicial. Hazme el favor si yo veo que ponen cualquier barbaridad. Y volvemos a lo de las caricaturas, o sea, cuando vemos el uso de cualquier elemento que no es realmente caricatura política, lo que hizo, porque además es un fotomontaje, Así es. no se puede llamar caricatura Eso política no es lo que caricatura. hizo. Es que ese es otro de los elementos. Cuando él se defendía diciendo de que esto era humor y no sé qué, y no, yo ni siquiera lo publiqué, a ver, compadre. No, y aparte había un patrón de conducta perfectamente, y está publicado. Es decir, el cuate o sea, perdió el tornillo y no con eso lo estoy defendiendo ni nadie lo puede defender, pero realmente me asusta que una persona pueda así separarse de la realidad como para creer que eso es caricatura política. A ver, falta una cátedra de caricatura política en este país. Sobre todo el respeto a la esencia y tradición de la caricatura política en este país y en el mundo, desde hace 3, 4 siglos. Que en este país es muy importante. Es muy importante. Muy, muy. Entonces, una de las víctimas, te decía, una de las preferidas para mostrar su más rancio discurso, pues ha sido la maestra Rosario Piedra. ¿Qué ha logrado eso de alguna manera? Hay una campaña como la que vivió el presidente Andrés Manuel López Obrador, constante, de denostación y de mentiras. La misma la vivió la CNDH. No la vivió el INAI. No la vivió la Suprema Corte. Extraño, ¿verdad? No, ¿tuviste alguna vez en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador que los medios se la pasaran un día sí y otro también hablando de los sueldos exorbitantes de los ministros o magistrados? Ni nada. O de que diario dijeran y dieran a conocer los datos de injusticias cometidas por jueces, magistrados o ministros? No, o amplificar que el INAI... que en el INAI son usadas sus tarjetas de crédito American como Express para... bien, qué bueno que Nancy Flores destapó una maravilla. De la mesa que más aplauda. De la mesa que más aplauda, del presidente, era el presidente, el del INAI. Del INAI, ajá. Hazme con su American Express. ¡Qué ole! Así que yo por eso no tengo ya no American se meten billetitos, Express. se meten American Ahora, Express, tarjetas de... Entonces, cabrón. ¿no se amplificó? Claro, porque esos los tienen ellos. Pues no le voy a pegar a los que me siguen pagando además publicidad. Que ese es otro tema. Exacto. Porque ¿a quién le paga publicidad el INAI? Sigue siendo a esos mismos medios. ¿A quién le paga publicidad? Otras, el IFETEL o tal. El cochino dinero. El cochino dinero. Otra vez el cochino dinero. Pues si tal vez si la CNDH les hubiera dado dinero, algunos no hubieran dicho nada, o por lo menos lo hubieran hecho más leve. Pero como tentó además muchísimos intereses también internos, con lo que tú decías de estas pues incluso reservas de personas o de estructura burocrática, pues se resisten a cambiar. Claro. Entonces también hay una resistencia fuerte que es la que permitió dar, pues digamos que filtrar falsas informaciones. Es normal, pasa. Claro, porque pues la mayoría de dónde venían. Pues sí. De la mayoría del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mira, nada más. Claro. O también pues, venían de una antigüedad. Una antigüedad, claro. Entonces, ese es el gran peligro. Ya. Es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quede en manos de la derecha. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Informarse. Informarse. Muy bien. ¿Qué es lo que has estado haciendo? Te hemos visto en tus redes sociales.
Pero no eres el único que está defendiendo no. esto, son varios, son varias. Muchas ¿no? organizaciones, son muchas, sí. Yo creo que, yo espero que muchas empiecen a publicar quienes apoyan o... Pero casi no les han dado en estos medios. Ni pasará. Ni pasará. ¿No? Ni pasará. Ni te invitarán a hablar a de ti, por qué, a nadie. no. Nadie. ¿Qué hay que hacer? Informarse, realmente. 2, pues leer quiénes son esas organizaciones que se oponen, por ejemplo, a la ratificación. Pero además a quienes proponen. O sea, sí hay que leer siempre los perfiles, hay que leer de dónde provienen, hay quienes provienen del salinismo. Así es. Ahí están las publicaciones, hay quienes provienen de ahí, hay quienes provienen de estos grupos que están siendo promovidas por sobre todo por Artículo 19. Hay una, no voy a dar el nombre, pero muy cercana a quienes trabajan en Artículo 19 o en el Centro PRO. Mira, ahorita lo investigamos. Entonces, hay que investigar, hay que estar pendientes, hay que combatir la desinformación y ese ruido que gente, canallas como Anaya o como Cecilia o Carolina Villano y otros tantos senadores que tienen un altavoz, claro, puedan... Tremendo. Que, por cierto, acaban de saber cómo usarlo ahora en una sesión del Senado. No sabían cómo prender un altavoz que ahora que manifestaron. En las calles, pues, nunca, no saben nada. Entonces estaban muy felices prendiéndole al de la ambulancia, al ruidito, porque no sabían nunca. Entonces, eso yo digo, informarnos, lo que siempre aprendimos. Así, nosotros aprendimos informarse, organizarse, combatir la desinformación, combatir las noticias Esa es falsas. La misión. Eso. Esa es la misión. Entonces, pues, ¿cómo? Viendo estos canales que... Seguirte. Y seguir a Entrevistas al Chamuco y otros medios que se dedican realmente a informar de primera mano para combatir el ruido mediático. Vamos a seguirte buscando, mi querido Juanjo. Tú sabes que esta es tu casa. Vamos a repetir y vamos a apuntar aquí la pantallita, tus redes sociales. Es la de, estás en TikTok, estoy en TikTok, estoy en Twitter, ahí las pondrán ustedes. Ahí no te preocupes. Está el TikTok, sobre todo TikTok y Twitter. Sí, muy bien. Mi querido Juanjo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez. Y nos mantendrás informados. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Hay que evitar a toda costa de que una comisión tan importante como es la de los derechos humanos quede en manos de la derecha, porque la batalla hay que seguirla dando, no solo por la narrativa, sino porque las instituciones le sirvan al pueblo. Exactamente. Simple y sencillamente. Así es. Cuídate mucho. Muchas gracias, mi estimado Rapé. Gracias a todas y a todos. Bueno, pues ya lo sabes, señoras y señores, otra Rapé entrevista para compartir, comentar, coleccionar. Por favor, suscríbase, póngale la campanita, haga sus redes sociales también ahí, haga su vida amorosa si quieren, nuestros comentarios, coméntenos y cuídese mucho. Nos vemos a la próxima.